Sí, uno de los problemas importantes es la decisión de iniciar el tratamiento con quimiorradiación y eventualmente encontrar posterior a la quimiorradiación que el paciente ha persistido y que tenemos que rescatarlo quirúrgicamente con la morbilidad y la complejidad quirúrgica que esto implica. Y esto, para los que estamos a favor del tratamiento de inducción, hace que sea una ventana de oportunidad para identificar pacientes respondedores y que eventualmente podamos seleccionar entre pacientes desfavorables que requieran el tratamiento habitual, concretamente la laringectomía total, o que puedan ser preservados tanto quirúrgicamente como ante la respuesta completa con quimiorradiación o con radiación sola si la respuesta es patológicamente completa. De tal manera que la quimioterapia de inducción tiene un papel importante, creo yo, en la actualidad en dos áreas principales. Uno es la órganopreservación y la otra es las neoplasias locorregionalmente avanzadas, en las cuales de esta manera nosotros podemos inducir tanto la posibilidad de resección posterior a quimio de inducción como el tratamiento selectivo solo con radiación en aquellos extraordinariamente respondedores. Vamos a pedir a continuación al doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia que nos ilustre en relación a la quimioterapia de inducción o quimioterapia neoadyuvante en cáncer de cabeza y cuello. ¿Cuál es el papel actual con base en la evidencia científica? El doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia, que no requiere presentación, es oncólogo médico del Instituto Nacional de Cancerología y por años ha estado dedicado en parte a las neoplasias del área cervicofacial. Miguel Ángel, por favor. Buenos días, muchas gracias a todos por estar el día de hoy y en especial al doctor Gallegos, que me permite hablar de cabeza y cuello con ustedes. La neoadyuvancia en cabeza y cuello siempre ha sido algo controversial, particularmente con la nueva evidencia. Esa nueva evidencia nos pone en el entredicho de que tratamos de preservar la laringe, sin embargo también tratamos de preservar las estructuras anatómicas de otras partes de cabeza y cuello, pero que sean funcionales. ¿Sí? Muchas veces esto conlleva mucho manejo multidisciplinario, lo cual es muy importante para nosotros. Todos quisiéramos tener un paciente BPH positivo que responde muy bien a la quimioterapia de inducción y que el paciente se consolida con IMRT y que el paciente queda curado. Sin embargo, no es el estándar del día a día. La mayor parte de nuestros pacientes se siguen presentando con enfermedad localmente avanzada, T3, T4, N2, N3, y lamentablemente los estándares de tratamiento siguen siendo quimioterapia y radiación como la mejor alternativa de preservación. Muchas veces porque este tipo de pacientes son irresecables y la mayoría de las veces pocas alternativas tienen. Hay que recordar que tenemos una población que lamentablemente una neoplasia de este tipo repercute directamente y económicamente, limita los tratamientos en este tipo de pacientes, pero también tenemos una importante limitación de algunos factores técnicos que son importantes. ¿Cuáles son las ventajas que debería de ofrecer la quimioterapia? Mejorar la supervivencia global, mejorar la tasa de respuestas y obviamente se ha demostrado que dar 3 drogas en este escenario puede ser mucho mejor que 2 drogas. Sin embargo, también tiene el contexto de que dar 3 drogas antes de quimioterapia y radiación conjunta puedes afectar la tolerancia del tratamiento concomitante posterior, lo cual es muy importante y nosotros hemos aprendido en el transcurso. En el metaanálisis de Piñón, que ustedes ya lo conocen, excepto en laringe, donde sí es una alternativa de conservación, en hipofaringe, donde incluso las guías de NCCN la siguen marcando como una alternativa, en cavidad oral posiblemente no vaya a ser una mejor alternativa. Teníamos muchas expectativas de resultados. Estos resultados del 91-11 del RTOG demuestran que a 10 años no hay beneficio en supervivencia global de dar quimioterapia de inducción. Teníamos otros estudios clásicos, particularmente el estudio de los veteranos, donde demostrabas que dar quimioterapia de inducción mejoraba la preservación laringea, que era algo muy importante. Sin embargo, sigue sin haber beneficio en la supervivencia global. ¿Por qué? Porque posiblemente no estamos seleccionando adecuadamente los pacientes y el problema es que no tenemos marcadores biológicos que podamos hacer.
El estudio de los veteranos mejoró la tasa de recurrencia a distancia, que es algo muy importante para algunas situaciones, y mejoró un poco la recurrencia local. Sin embargo, sigue habiendo pacientes que siguen teniendo complicaciones a largo plazo. Después vienen algunos otros estudios, particularmente el estudio de Posner, que es muy importante, que es el que marca el beneficio de dar 3 drogas antes del inicio de tratamiento. Sin embargo, nuevamente la quimio-radioterapia, y como posiblemente lo comente Samuel, es que la quimio-radioterapia tienes tantos esquemas de radiosensibilización que no sabes cuál es el mejor esquema. Puedes utilizar el esquema francés de dar PF, que particularmente no ha demostrado mejor, pero mejoras la tasa de respuesta. Dar cisplatino puede ser la mejor alternativa a dosis adecuadas. Generalmente hay quienes dicen que cisplatino a dosis altas. No existen las dosis altas de cisplatino. La dosis de cisplatino estándar es 100 miligramos por metro cuadrado, 3 veces cada 3 semanas, y ese es el que se considera. Dar cisplatino semanal puede ser otra alternativa para algunos tipos de pacientes, particularmente aquellos pacientes que tienen deterioro, pero dar carboplatino puede ser una alternativa. Sin embargo, cuando manejas AUC menor de 2 por área bajo la curva, puede ser complicado en saber si realmente tienes efecto o no. Y este es el estudio que mostró beneficio. Vemos que la mayor parte de los pacientes son localmente avanzados. Los primarios principales son de cavidad oral, orofaringe y laringe, y la mayor parte de ellos tenían etapas clínicas 4. Este es el primer estudio donde demuestra que hay beneficio franco de dar 2 drogas versus 3. Sin embargo, tiene el inconveniente de que no está comparando el estándar de tratamiento, es decir, no está comparando quimio-radioterapia versus quimioterapia de inducción más quimio-radioterapia. Otro de los problemas, hay que recordar y ubicarnos históricamente para el 2007, BPH en este momento no era el factor más importante. Empiezan a salir los análisis de la doctora Lisa Licitra, donde demuestras que tener BPH positivo puedas tener una mejor tasa de respuestas, tasas de respuestas completas hasta el 35-40%, tasas de respuestas parciales hasta el 40%. Sin embargo, actualmente ya con el AJCC número 8, sabemos que los pacientes BPH positivos posiblemente sean los que están jalando la curva del beneficio en este grupo de pacientes en cuanto a supervivencia global, porque son pacientes sobretratados. Es decir, actualmente ya no pensaríamos en darle inducción a un paciente BPH positivo, y posiblemente con quimio-radioterapia, inclusive si se considera de bajo riesgo, podríamos desescalar la dosis para dar menos radioterapia, es decir, alrededor de los 50 grays, más platino como una alternativa de tratamiento. Luego vienen los resultados a largo plazo, que son 72 meses del seguimiento, donde se mantenía el beneficio tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global del TAX-324, que era algo muy importante. Y particularmente en orofaringe, vemos que hay un beneficio franco. Sin embargo, las curvas al final en el área de hipofaringe y laringe, que son generalmente los pacientes BPH negativos, vemos que las curvas tienden a juntarse y son de antemano pacientes lo que consideramos actualmente de alto riesgo solamente por no tener BPH, que es algo muy importante. Luego tiene el TAX-323, publicado al mismo tiempo que el otro estudio de Posner, que también tenía muchas críticas, y particularmente las críticas eran las múltiples intervenciones. Actualmente ya no tendríamos que hacer un diseño de un estudio como este, donde pudieras tener múltiples confusores, como las disecciones de cuello después de la inducción, como las disecciones de cuello después de la cirugía, que al final del día tienen impacto, no sabemos cuánto, pero tienen impacto en la supervivencia y en el control regional. Las características de los pacientes también eran muy similares, pacientes localmente avanzados, algunos de ellos irresecables, y vemos que hay beneficio en cuanto a supervivencia global con hay significancia estadística, aunque vemos que las curvas no están tan separadas como podríamos ver en otros escenarios. Se tratan de probar diversas drogas,
Usábamos docetaxel como una alternativa de tratamiento, particularmente nosotros en México, por lo menos en el INCAN no teníamos docetaxel porque en ese momento histórico era muy costoso para nosotros. Sin embargo, nosotros publicamos en ASCO nuestros resultados con paclitaxel semanal como una alternativa. Sin embargo, también Ricardo Hit en España publica los resultados con paclitaxel y es uno de los estudios que tiene beneficio en cuanto a control locorregional, pero no tiene impacto en la supervivencia global. Esto nuevamente te hace ver que muchos de los pacientes no estábamos teniendo el subgrupo adecuado de tratamientos. Y luego vienen estudios más complejos, y esperábamos que este estudio de los alemanes presentado por la doctora María G. en ASCO 2014 nos diera la clave, porque es un estudio muy bonito, es un estudio factorial donde se dividen a los pacientes recibir quimio de inducción versus quimio radioterapia y luego los aleatorizan a los dos que considerábamos actual en ese momento histórico las mejores alternativas de radiosensibilización, que eran el cetuximab y el cisplatino. Actualmente, con los resultados en el 2018 de cetuximab, que sabemos que no es la mejor radiosensibilizador e incluso es inferior el cisplatino en algunos subgrupos específicos de pacientes, pues obviamente pensamos que en ese momento el resultado te iba a dar positivo. Esto fue cómo se aleatorizaron los pacientes, fueron 421 pacientes, al final fueron cerca de 200 pacientes por brazos analizados para el análisis de seguridad. Y una de las cosas importantes es que el estudio de María G., y eso es algo que lo vamos a ver más adelante, solamente confirma que mejoras la tasa de respuestas y particularmente la quimioterapia de inducción mejora la tasa de respuestas completas, que es algo muy importante para este tipo de pacientes. El estudio de María G., ya publicado para el 2017, demuestra que hay beneficio tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión. Entonces teníamos por primera vez un estudio que demostraba que había beneficio en la supervivencia global cuando tú usabas inducción seguido de quimio-radioterapia, que era una alternativa de tratamiento. El problema es que tenemos múltiples metaanálisis, ¿sí? Este metaanálisis publicado por Blanchard en el JCO, vemos 6 estudios, más de 1,700 pacientes tratados con inducción, y este estudio nada más trata de demostrar que dar 3 drogas es mejor en supervivencia global, pero nuevamente se sigue quedando corto este metaanálisis, porque aunque mejores la supervivencia global, estás comparándote contra otra inducción que es incompleta, no te estás comparando contra el estándar de tratamiento, que es quimio-radioterapia. Demuestras que hay mejor tasa de control locorregional utilizando 3 drogas, mejoras la tasa de metástasis a distancia, mejoras la tasa de supervivencia global con un beneficio absoluto alrededor del 5 al 7%, sin embargo, sigues quedándote corto, ¿sí? Y el problema es, los estudios más grandes son negativos, ¿sí? El Paradigm es un estudio negativo, el de Ricardo Hit, que es un estudio que se esperaba también mucho de él, y obviamente el GORTEC, que acaba de ser publicado en este 2018, para el cual era la mayor cantidad de pacientes, y este sí se compara quitando los factores confusores de si le agregabas o no cirugía, y el estudio es negativo en supervivencia global y negativo en supervivencia libre de progresión. Por lo tanto, cuando los estudios son tan heterogéneos y en momentos históricos tan diversos, pues la mejor idea es hacerlos en un metaanálisis. Y el metaanálisis, por lo menos en supervivencia global, no hay beneficio en este tipo de pacientes, ya que no todos los pacientes completan tratamientos. La quimio-radioterapia es difícil de llevar en ellos. Muchos de los pacientes perdieron seguimientos. Los seguimientos son muy complejos en este estudio. La supervivencia libre de progresión es una de las pocas que podrías mejorar utilizando quimioterapia de inducción, ¿sí? Sin embargo, también tienes que pensar que lo único que nos sirve en este escenario es para identificar, como dijo el doctor Gallegos, al paciente que le va a ir muy bien. El paciente que te responde muy bien a quimioterapia de inducción es un paciente que también sabes que le va a ir muy bien con quimio-radioterapia. A diferencia de ese 15% de pacientes que no responden con quimio de inducción, que tú sabes que es muy difícil que los vayas a rescatar con quimio-radioterapia, pero también tienes que ver que a pesar de que mejoras la supervivencia libre de progresión,
Uno de los problemas que nosotros vimos y publicamos el año pasado en el Congreso de Arizona es: afectas el apego al tratamiento, a la quimio-radioterapia. Y por lo menos en el INCAN, 40% de los pacientes que llevamos a quimio de inducción no completaron todas las dosis de quimioterapia junto con la radiación. Es decir, nos quedábamos con dosis inferiores a los 200 miligramos por metro cuadrado, como es la recomendación para este tipo de pacientes. Entonces, sí tenemos que pensar, si buscas respuesta, mejoras la tasa de supervivencia libre de progresión, pero no impactas en supervivencia global, también puede ser porque la mayor parte de los pacientes no van a completar tu quimioterapia con la radiación. Está este otro metaanálisis, y este otro metaanálisis trata de englobar a la mayor parte de los pacientes. Sin embargo, también ellos hacen la crítica de que muchos de estos pacientes fueron estratificados de manera diferente por ECOG, por institución. Entonces, también el impacto de las instituciones tiene que ver. Hay por lo menos 2 reportes importantes de que la toxicidad se puede volver más manejable si estás en una institución de alta experiencia a una institución de baja experiencia. El problema es que no podemos definir en cabeza y cuello cuánto se considera la experiencia adecuada o cuánto se considera alta o cuánto se considera baja. Sin embargo, también este metaanálisis que fue hecho por los chinos realmente demuestra que no hay beneficio en la supervivencia global y que existe una heterogeneidad muy importante de todos los estudios. Tanto en supervivencia global, supervivencia libre de progresión no hay beneficio, pero algo muy importante es mejoras las probabilidades de respuesta, ¿sí? Sin embargo, en cabeza y cuello la respuesta nunca ha sido el objetivo. La respuesta, es decir, la respuesta completa no se ha correlacionado en cabeza y cuello con una mejora en la supervivencia global, ni tampoco se ha demostrado que tenga correlación directa en la supervivencia libre de progresión. Entonces, aunque mejores la tasa de respuesta, si no tienes impacto en tus objetivos principales, posiblemente este objetivo no vaya a ser tan importante como el resto de los objetivos que podamos tener. En conclusión, esta es una plática muy difícil para a todos los que damos quimioterapia. Reconocer que la quimioterapia de inducción no es la mejor estrategia. Sin embargo, sí existen lineamientos para quién dar quimioterapia. Si no tienes acceso inmediato a la radioterapia y a la quimioradioterapia como una alternativa, podrías utilizar quimioterapia de inducción como una estrategia de tratamiento antes de un tratamiento definitivo para no atrasar al paciente. Sin embargo, la pregunta es, si lo único que quieres es no atrasar al paciente y que no te progrese, considerando que la mediana libre de progresión es alrededor de 2.8 meses, entonces sí es complicado que tú le quieras dar 3 drogas a un paciente y que vayas a comprometer. ¿En quiénes se recomienda actualmente? Pacientes irresecables, pacientes que están en muy buenas condiciones generales y que tu toxicidad no vaya a comprometer los resultados o el apego a la quimioradioterapia, que eso es algo muy importante. Y obviamente el acceso a las drogas también es muy importante. La quimioterapia de inducción no es tan sencillo de manejar en pacientes que particularmente tienen ostomías, que tienen gastrostomía, que no comen, que no degluten, que han perdido peso, que están hipoalbuminémicos y que pueden tener algunas otras complicaciones importantes. Entonces tenemos que considerar todo esto y lo mejor y lo más importante es sentar en un equipo multidisciplinario y tomar las decisiones con respecto a cuáles son las mejores alternativas para este tipo de pacientes y tratar de mejorar el acceso a la radioterapia. México, lamentablemente, el acceso a la radioterapia estamos muy por debajo de lo que le recomienda la OMS, que por lo menos debe de ser un aparato de radioterapia por cada 10,000 habitantes. Sabemos que estamos muy lejos de eso, por eso tenemos que considerar alternativas como quimioterapia de inducción. Muchas gracias.